coanfitrión, ya puede compartir su pantalla y comenzar la clase cuando usted guste. De acuerdo, gracias. Bueno, silencio micrófonos, que tengan buen día, muchachos. Voy a compartir. Ustedes me dicen si se ve la primera diapositiva. Ya se ve. Bueno, en realidad ya es un archivo PDF, ¿no? Pero chiste es que ya se vea en la pantalla. Muy bien, entonces vamos a iniciar el tema de endoesqueleto, y para eso les anoté aquí que el esqueleto de los vertebrados lo dividimos, para empezar, en un esqueleto externo o exoesqueleto, que corresponde propiamente a escamas, placas, pelo, pluma, etc. Es decir, la parte, digamos, protectora de la piel, ¿sí? Pudiera haber también situaciones o casos de grupos de vertebrados en que no tuvieran nada de placas, nada de escamas, menos plumas ni pelo. Y sin embargo, el otro método para protección de la piel sería la secreción de moco, que cubriría la piel o que la cubre y la protege igual de acción mecánica del medio, etcétera, ¿sí? Acción, ¿cómo les diré? Tendría también acción de contrarrestar infecciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, sobre la marcha, al revisar cada una de las clases de vertebrados, vamos a ver eso. Pero lo que sí quería yo ubicarlos en cuanto a que un tema del programa es exoesqueleto, o sea, piel y exoesqueleto, ¿no? Y otro es el endoesqueleto, o sea, el esqueleto interno, que desde este momento debemos estar pensando en que consiste principalmente en dos tipos de estructuras, ¿sí? Que son o huesos o cartílagos, o ambos, porque en realidad, con que digamos en un grupo que su endoesqueleto es de cartílago, bueno, de todos modos habría que pensar si en otras partes del cuerpo tiene hueso, tejido óseo, ¿sí? Entonces no está difícil eso, para que lo señalemos bien, ¿no? Y viceversa. Si hablamos de una clase de vertebrados que tiene como endoesqueleto los huesos, de todos modos hay cartílagos, uno que otro cartílago por ahí, o elementos, o sea, que son un disque hueso, pero que tiene en sus extremos o en los bordes cartílago. O sea, que no es radical así la separación, ¿sí? Entre los dos tipos de tejido, ¿no? Bien, entonces, aquí les recuerdo cómo está organizada las dos superclases de los vertebrados, y y los que tienen, como les dije, asterisco, recuerden ustedes que solo se conocen como fósiles. Entonces, propiamente empezaríamos, digamos, la clase viendo los que llegan al reciente como los ciclóstomos y Chondrictiosteicus. Entonces, estas tres clases las vamos a abordar al principio y luego ya nos pasamos a los tetrápodos, ¿sí? Entonces, veamos que aquí está, digamos, la organización del esqueleto, ¿sí? Interno, o sea, del endoesqueleto. Para empezar, noten ustedes que está aquí marcado en negritas esqueleto somático y otro que es esqueleto visceral. Y a su vez, el esqueleto somático lo organizamos en el que está en el eje del cuerpo, o sea, el axial, y el que se refiere a los apéndices pares e impares, ¿sí? Y digamos que el axial
como el nombre lo dice, está en el eje del cuerpo y ustedes ya saben que comprende cráneo y columna vertebral. Pero no hay que olvidarnos que hay toda una clase, los ciclostomata, o sea, los ciclóstomos, que no tienen propiamente columna vertebral, tienen esbozos de vértebras, que luego las vamos a ver, y en cambio persiste desde las primeras fases del desarrollo embrionario hasta todo el resto de su vida, la notocorda, como un eje esquelético. De una vez, quisiera que ustedes vayan aceptando que no es que en otros vertebrados, arriba del nivel de ciclóstomos, la notocorda se transforma en columna vertebral. Eso no es cierto, sino más bien la notocorda es sustituida por la columna vertebral. Claro que son cambios graduales, tanto en la evolución de los vertebrados como en el desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces, no es que, repito, no es que la notocorda se transforme en columna vertebral, sino que es sustituida por esa columna vertebral. Y bueno, aquí anoto que en la misma categoría de esqueleto axial están costillas y esternón. No están en el eje del cuerpo precisamente. Sin embargo, por comodidad, las anotamos aquí porque las costillas cuando existen se articulan a las vértebras, ¿sí? Y el esternón cuando existe se articula a unas costillas, las cuales pues, a su vez se articulan con las vértebras. Por eso, por comodidad, aquí ponemos esas dos categorías. Y ya en esqueleto apendicular vamos a considerar lo siguiente, que sobre todo en peces puede haber aletas impares, ¿sí? Y aparte hay aletas pares. Ya en tetrápodos, propiamente no existe nada equivalente u homólogo a aletas impares. Pero sí, las patas de los tetrápodos son derivadas de las aletas pares de cierto grupo de peces óseos, de osteídeos, ¿sí? Así es de que vamos a estudiar esas dos subcategorías del esqueleto apendicular. El de las aletas pares está relacionado con un conjunto de huesos o cartílagos que se llama cintura escapular o pectoral, mientras que las patas posteriores, ¿sí?, tienen que ver con otra cintura que se llama pélvica, ¿sí? Y aquí, perdón que no borré esta repetición que puse de costillas y esternón. Esto debía yo desaparecerlo. Lo malo es que casi siempre se me olvida que tengo que hacer una corrección, aunque la anote aquí en mi carpeta, ¿no? Bueno, entonces estoy hablando ahorita de lo que llamamos esqueleto somático. Somático o del cuerpo, así se llama, ¿no? Pero la otra categoría es esqueleto visceral, que no tiene que ver con lo que comúnmente llamamos vísceras, es decir, con estómago, con hígado, con riñón, y eso no tiene que ver con eso, ¿sí? Sino que tiene que ver con los originales arcos branquiales, porque los vertebrados aparecemos con arcos branquiales, o sea, conjuntos de huesos o cartílagos que soportan a las branquias, ¿sí? A eso le llamamos arcos branquiales. Y en el proceso evolutivo, vamos a ver que el primer par de arcos branquiales se va a modificar en arco mandibular. Y luego, en otro nivel evolutivo, vamos a encontrar que el siguiente arco branquial se va a transformar en arco yoideo, ¿sí? Así es de que esos tres tipos de arcos constituyen el llamado esqueleto visceral. Esta clasificación de las partes del esqueleto interno también conviene que las tengan siempre ahí a la mano para, por cualquier duda, pues regresarse rápidamente a ubicarlos en qué categoría están, ¿no? O por lo menos cuando estemos ya desarrollando los temas, sepan
que vimos y que falta por ver, cuál es el tema inmediato que vamos a tratar para que lo lean previamente, como buen hábito de estudiante, ¿no? Bien, por lo pronto no sé si tengan alguna duda, seguramente que sí tienen, pero bueno, plantéenmelas. Me refiero a la clasificación de las partes del esqueleto. Bueno, quizá todavía no haya dudas. Me paso ahora sí ya a el primer grupo de vertebrados vivientes, o sea, la primera clase de vertebrados vivientes, que son los ciclóstomos o ciclostomata, y como representante típico consideramos a la llamada lamprea, ¿sí? Pero hay otro grupo de ciclóstomos también vivientes que se llaman peces bruja, ¿sí? Sin embargo, son más diversas las lampreas que los peces bruja, ¿no? Entonces, bueno, aquí el ejemplo que estoy poniendo es una lamprea mexicana, ¿sí? Es la especie Lampetra spadicia, que le llamamos comúnmente los ictiólogos lamprea de Chapala, pero no solo está en el lago de Chapala, está también en Tepátzcuaro, Cuitzeo, etcétera. O sea, está en el sistema Lerma-Chapala, ¿sí? Así se llama geológicamente. Bien, en la lamprea vamos a ver que durante toda su vida es persistente la notocorda. Es decir, si yo me regreso al dibujo anterior, ¿sí? Y le hago un corte transversal, hagan de cuenta, aquí o desde esta parte, pero como corte transversal puedo sacar infinidad de cortes, pero el chiste es que el corte, principalmente cuando lo haga detrás de las branquias, nos va a permitir ver bien la notocorda. En realidad sí se puede ver desde cortes anteriores, ¿no? Pero ahí vamos a encontrar más estructuras que nos confunden. Pero vamos a ver primero, es que yo tengo unos dibujos de cortes de la lamprea en varios niveles, ¿sí? De esta lamprea de Chapala. Pero no los he incorporado, que los organizo con mi papelería aquí en la casa, y pero si bajé de internet el corte transversal de la larva de una lamprea, ¿sí? Y desde esa etapa larvaria en que ya se formó la notocorda, esta estructura, repito, va a persistir en el adulto, ¿sí? Ahorita vemos eso. Entonces vamos a aprovechar el esquema del corte transversal de la larva de la lamprea, porque deben saber que las lampreas tienen un estado larvario, dulce acuícola, y después de una metamorfosis presentan un estado adulto marino, ¿sí? Bueno, entonces por lo pronto estamos en el estado larvario y aquí vemos lo que más llama la atención es la notocorda, ¿sí? Antes de describirla, les debo decir que topográficamente está relacionado con la espina, la médula espinal, ¿sí? Y un poco más adelante con el cerebro, ¿sí? Bueno, entonces aquí se ve dorsalmente a la notocorda la médula espinal dentro de este espacio, ¿sí? Y ventralmente ya encontramos la cavidad visceral, ¿sí? Ahí sí se refiere a vísceras como estómago, hígado y demás, ¿no? Y vean ustedes, aprovechando el esquema, que en la cavidad visceral ahí está el par de riñones, no, perdón, aquí está el par de riñones. Arriba de eso están los vasos sanguíneos, que son la aorta dorsal, que en todos los vertebrados es la arteria más larga del cuerpo. Y va acompañada de un par de venas cardinales posteriores. Aquí son las posteriores. Si el corte lo hubiéramos hecho anteriormente al corazón, serían venas cardinales anteriores, que están regresando la sangre venosa al corazón, ¿no? Y la sangre arterial se va a todas las partes del corazón por la aorta dorsal.
Bueno, entonces eso es lo que estamos viendo aquí en la cavidad visceral. Esto de aquí que se ve así como discontinuo es el riñón pronéfrico, ¿sí? Aquí adentro veríamos las nefronas, que son las unidades excretoras o las unidades funcionales del riñón, y vemos, por lo menos aquí se nota en este corte, el conducto arquinéfrico que drena la orina hacia atrás, ¿no? O sea, las nefronas se conectan, a fin de cuentas, al conducto arquinéfrico de cada lado. Aquí no salió por la técnica histológica. Bueno, entonces esos conductos, repito, llevan la orina hacia atrás hasta la cloaca, ¿sí? Y ventralmente a los riñones, o a los riñones encontramos el tubo digestivo. Entonces aquí vemos el intestino, ¿sí? Con un pliegue, ¿sí? El intestino en las amplias es bastante recto, ¿sí? Y bueno, repito, todo esto está dentro de la cavidad visceral o cavidad peritoneal, que le llaman algunos, y y lo que llaman peritoneo parital es esto que está aquí marcado, bueno, que sí se ve en este corte, ahí está, ¿no? ¿Y qué creen que sean estas partes que están fuera de este eje que acabamos de describir? Estas partes de aquí. ¿Qué creen que sean? Músculos. Exactamente, los llamados miotomos o paquetes musculares, ¿sí? Que después vamos a estudiar pasando ya el tema de endoesqueleto. Bien, ahora, amplié esta parte de acá de la notocorda junto con la médula para que tengan más claro todo eso. Entonces ya no, bueno, de la médula, miren, yo les adelanto que aquí tiene un hueco, ¿sí? Por eso es un tubo. Ese hueco ya a nivel del cerebro pues, se amplía y constituye los llamados ventrículos cerebrales en todos los vertebrados, ¿sí? Bueno, pero entonces la notocorda está sosteniendo a el tubo neural en su parte dorsal, ¿no? Y en su parte ventral está colgando o sosteniendo, ¿sí? A las vísceras de la cavidad visceral. O sea que tiene una función de soporte de ciertas estructuras, ¿no? Y vean ustedes que está formada la notocorda por una vaina de tejido fibroso, ¿sí? Muy resistente y muy flexible, ¿sí? O sea, es bastante flexible, no es demasiado elástica, pero sí muy flexible, o sea, se puede mover en varios sentidos y contiene un tejido que es más laxo, ¿sí? Que la vaina, y le llamamos tejido cordal, ¿sí? Se ve así como una, ¿cómo les diré? Un plexo ahí adentro, ¿no? Entonces, así vamos a ver la notocorda en las lampreas, tanto en su estado larvario como en el adulto. Igual lo vamos a ver en los peces bruja, igual lo vamos a ver en el estado embrionario del resto de las clases, ¿sí? O sea, todos pasamos por una etapa en que tuvimos notocorda completa y ya gradualmente fue siendo sustituida por vértebras. Por lo pronto, no sé si tengan alguna pregunta de cómo es histológicamente la notocorda. Bueno, son esos dos componentes los que hay que considerar primero. Una vaina fibrosa y un tejido cordal bastante laxo, ¿sí? Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, en que de esa lamprea de Chapala, yo hice un artículo sobre su esqueleto. Entonces, aquí vemos varios cartílagos que tienen que ver con el embudo oral y con la cavidad bucal, pero también cartílagos que tienen que ver con la lengua raspadora, ¿sí? Y en donde está este recuadro es donde está el cráneo o más específicamente lo que llamamos neurocráneo,
¿sí? Entonces, esto lo vamos a estudiar después, ¿sí? Igual en la vista dorsal, aquí está el neurocráneo, ¿sí? En la vista ventral no lo vemos porque nos lo tapan todos esos cartílagos, ¿sí? Y bien, pero lo importante por lo pronto es esto, que aquí empieza la notocorda. Perdón por el estornudo. Miren, entonces decía yo, por la parte posterior y basal del neurocráneo, ahí empieza la notocorda, se amplía y corre a casi todo lo largo del cuerpo, y ya al último, pues se va haciendo, se va reduciendo, se va haciendo más, se hace un poco puntiaguda, ¿no? Bueno, en esta vista, aparte de todo, estamos viendo unos cartílagos, ¿sí? Que no son más que esbozos de partes de las vértebras, es decir, le llamamos esbozos de arcos neurales. O sea, es lo primero o lo único que vemos de vértebras en las lampreas, ¿sí? En los ciclóstomos en general. Igual esos esbozos de arcos neurales se ven en esta vista dorsal. Aquí estarían esos esbozos a los lados de la, ¿cómo se dice? De la médula espinal. Bien, vamos a ver más adelante. Bueno, me regreso a este dibujo en vista lateral del esqueleto, ¿sí? Y digamos, sin que si acerco, o digamos que tuviera yo un dibujo de un corte, ¿cómo se dice? Un corte sagital de la lamprea, bueno, estaríamos viendo de esta parte más o menos lo que aquí tengo dibujado, ¿sí? Ya ven que comenté que dentro del neurocráneo está el cerebro y luego se continúa hacia atrás como médula espinal. Bueno, ahí está. Y entonces aquí se ve más claramente cómo empieza en ese punto ventral al cráneo y por lo tanto ventral al cerebro, empieza la notocorda y se va ensanchando y está, es bastante larga, casi hasta el extremo de la cola o de la región caudal, ¿no? Y también, bueno, pues en el mismo corte aparece aquí un conducto que es continuación del conducto nasal por el que entra el agua para bañar el órgano del olfato, etcétera, ¿no? Y también veo la parte última de la cavidad bucal, veo aquí una barrera para que el agua no pase a la faringe, perdón, que para que el alimento no se vaya por la faringe, sino que se vaya por el esófago, ¿sí? Entonces vemos esófago y vemos faringe. Y ahí se ven un par de aberturas branquiales internas que pues vamos a analizar. Y alcanzo a ver un poco del músculo que mueve la lengua, ¿sí? Bueno, entonces este es un corte sagital, es decir, acuérdense ustedes que un corte o plano sagital divide al vertebrado en mitades, ¿sí? Entonces, esto es parte de un corte sagital. Y de todos aquí, repito, un esquema parecido al del anterior que vimos de la larva, que sí lo bajé de internet, ¿sí? De la larva de la lamprea. Y entonces aquí vemos otra vez la notocorda. Ven, aquí está. Y vemos la médula espinal dorsal a la notocorda, pero a los lados vemos los esbozos de arcos neurales, ¿sí? Y este recuadro nos permite dibujar aquí más ampliamente la notocorda, la médula espinal, y ahí están dos esbozos de arcos neurales. Si estuviéramos viendo el desarrollo embrionario de un condrictio, un osteíctio o un tetrápodo, ¿sí? Veríamos algo parecido en el embrión. Imagínense ustedes si lo estamos viendo en un hombre, en el Homo sapiens, ¿no? Bueno, pues
se ve la notocorda, se ve la médula. La médula sí se ve mucho más redondeada en el corte, en el mamífero, pero a los lados estamos viendo, o veríamos en ese corte del mamífero, unas piececitas de cartílago que corresponden a lo que va a ser el arco neural. Aquí quedan apenas como esbozos en la lamprea, ¿no? Bueno, aprovecho el esquema para que vean que mediante la notocorda, aunque no se ve en ninguno de los dibujos ni en la foto esta, bueno, hay una continuidad de la vaina, ¿sí?, hacia los miotomos. Si en algún punto, pues, si fueran varios cortes, podríamos ver en algunos cortes que sí se ve más una continuidad hacia los miotomos. Pero también está ahí una continuidad hacia el llamado peritoneo, que es la cubierta de la cavidad visceral, ¿sí? Y por eso decimos que la notocorda soporta dorsalmente o sostiene. Yo digo que es soportar, ¿no? Cuando está encima, la médula espinal, ¿no? La soporta. Pero lo que cuelga, entre comillas, es como, queda dentro del término de sostener. Es como si ustedes estuvieran sosteniendo, ¿no?, por ejemplo, la bolsa o portafolios, etcétera. También estamos viendo esta idea de que si hay continuidad de la vaina con los miotomos, pues también está soportando lateralmente a los miotomos. En otras palabras, ¿cuál creen ustedes que sea la definición de la función principal? Bueno, en otras palabras, a ver, repito, ¿cuál sería la función principal de la notocorda? ¿Quién me lo puede decir? Bueno, Tal vez podría nombraré ser soporte. de soporte de otros órganos, ¿verdad? Entendiéndose en soporte también lo que es sostener, lo que es, digamos, cargar, por decirlo así, acá, o sostener también lateralmente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es un órgano que tiene como principal función sostener o soportar varios otros órganos, directa o indirectamente, ¿sí? Porque, digamos, directamente está sosteniendo a la médula y a los miotomos, ¿no? Pero indirectamente está sosteniendo a los riñones, al hígado, al tubo digestivo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que mantener esa idea de que esa es la función principal de la notocorda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a adelantar aquí con la lamprea de Chapala. Nada más aquí, quiero decirles que hay una, a ver, déjenme ver. Aquí dibujé, está metiendo ruido esta lámina, porque más bien no está directamente relacionada con la notocorda. Sí se ve aquí en este corte algo de la notocorda, y todo esto es cavidad visceral. No, cavidad branquial, que está constituida por la unión de arcos branquiales que forman lo que llamamos canasta branquial, que se ve muy ornamentado, ¿sí? Y que esta canasta después lo vamos a estudiar, ¿no? Se continúa un poco hacia atrás y rodea el corazón, por eso se llama cartílago pericárdico, ¿sí? Porque está rodeando a el corazón, ¿sí? Pero esto es un adelanto, no tiene que ver directamente con la notocorda. Y ahora me paso ya a los condrictios y después vamos a ver en los osteictios cómo es la notocorda. Espero que sí esté aquí el dibujo. Pues no, no está. Se repite que ya se había yo pasado de la lamprea, en que está ahí la notocorda. Pero bueno, vamos a ver aquí un concepto. En este dibujo que bajé de internet,
que es la etapa, bueno, una etapa relativamente temprana todavía del desarrollo embrionario de un osteic, digo, de un condrictio o de un osteictio, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? En esta representación así tridimensional, se ve la notocorda con su vaina, ¿sí? Y se ve el carácter tubular que tiene, ¿no? Bueno, no tubular, que pareciera un tubo, pero aquí está el tejido cordal, entonces no es un tubo porque está relleno, ¿de acuerdo? Bien, y aquí arriba está sosteniendo a la médula, que sí es un tubo. ¿Ven? Aquí está el hueco del tubo, la luz del tubo. Y ventralmente está sosteniendo de manera indirecta, no hay una relación muy directa, pues la aorta dorsal, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo más importante en este esquema es lo siguiente. En las primeras etapas embrionarias de cualquier vertebrado, no ciclóstomo, entonces decía yo como condrictio, como este que está aquí, vemos que se forman unos cartílagos o pares de cartílagos, ¿sí? A los lados de la notocorda y de la médula. Por ejemplo, aquí está este par de cartílagos, aquí está otro par de cartílagos y se van repitiendo, ¿sí? También se forman aquí, o se pueden formar unos cartílagos realmente más pequeños, mucho más pequeños. Lateralmente aquí vemos también otro par de cartílagos, otro par acá, y aquí ya se repite, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una etapa embrionaria del condrictio, pero es muy parecido a la etapa embrionaria correspondiente de un osteictio o de un tetrápodo. Lo que voy es que en todos los que no son ciclóstomos se van a formar unas piezas de cartílago que son pareadas a los lados de la notocorda y de la médula espinal. Pero esas piezas, conforme avanza el desarrollo embrionario, se van a ir fusionando entre sí y además van a ir creciendo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que cada vez se va a hacer más delgada la notocorda y hasta se va a fraccionar, quedando restos de notocorda entre una vértebra y la que le precede o la que le antecede. Y la que sigue, ¿no? Aquí no, yo les marco dónde va a terminar una vértebra, ¿sí? Y dónde empieza otra vértebra. Pero todo esto se va a repetir a lo largo del cuerpo, ¿no? Bien, en este otro esquema es algo similar porque aquí está lo que sucede en anfibios, ¿sí? Que son tetrápodos. Bueno, ya se constituyó un centro vertebral, ¿sí? Como se ve aquí, la C indica centro vertebral, correspondería a estos dos que están formando y que van a ir aumentando de volumen, y entonces ya van a formar el centro vertebral. ¿Sí? No vamos a detallar mucho de esto, es nada más la idea de que ya, por ejemplo, en el anfibio, ¿sí? La notocorda estaría por aquí así, ¿sí? Pero aquí no la dibujaron, nada más dibujaron las piezas óseas que se están formando y que se van a unir entre sí, ¿sí? Cada vez más hasta que se forman centros vertebrales. Aquí ya prácticamente vemos un centro vertebral, ¿sí? Y esta parte de acá se va a fusionar con la posterior. Y los arcos neurales van a estar formados por estas piezas que ya se habían formado previamente, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué lo que resulta? Que los tetrápodos, bueno, osteictios, condrictios y tetrápodos, vamos a tener un conjunto de piezas, ¿sí? Que fueron sustituyendo a la notocorda, y esas piezas les llamamos vértebras, ¿sí? Y el conjunto de vértebras le vamos a llamar columna vertebral, ¿sí? Inclusive ustedes tienen referencia de esto desde chicos, porque hasta se pueden buscar
algo de las vértebras dorsalmente, ¿sí? Y van a sentir ahí por lo menos las espinas de las vértebras cervicales, quizá de las torácicas, de las lumbares también, etcétera, ¿no? Y bien, entonces, no voy a decir el libro, pero sí voy a aprovechar el esquema de Homo sapiens en que se ve que la columna vertebral está regionalizada en región cervical, región torácica, región lumbar, región sacra y región caudal, que está muy pequeña, como es Homo sapiens, ¿sí? Pero si fuera, digamos, un mono araña o un, bueno, casi cualquier mono del Nuevo Mundo, ¿sí? Aquí habría cola, entonces habría varias vértebras caudales. En cambio, en los homínidos, ¿sí? Se ha reducido la región caudal a unas cuantas vértebras que ahora llamamos coxis, ¿sí? Que sigue hacia atrás después de un cierto número de vértebras que se fusionaron, ¿sí? Que eran vértebras sacras, pero se han fusionado en un hueso que ahora llamamos simplemente sacro. ¿Sí saben lo que quiere decir sacro? ¿Qué significa? Porque de tarea les voy a dejar que cuando acabe la pandemia y teniendo ya un cierto ahorro, pues se vayan a París. Y ahí es famoso una catedral, es famosa una catedral que se llama Sacré-Cœur. ¿Eso qué quiere decir? Sacré-Cœur. ¿Quién sabe francés? Yo no creo que yo sé mucho francés, ¿eh? Pero como he andado de vago por allá, en una loma construyeron una catedral bastante grande que uno se sube a visitarla y ya tiene un panorama amplio de la ciudad de París. Entonces, ¿qué quiere decir Sacré-Cœur? A ver, Diana, dinos qué quiere decir. Puede ser como alto. ¿Como alto? Ujú. No. Sacre. Fíjate bien, ¿a qué palabra en español se parece? Sacre. Sagrado. Sagrado, exactamente. Entonces nosotros tenemos como especie o como grupo taxonómico la fusión de las vértebras de la región sacra, pero en nosotros, el Homo sapiens, se nos fusionaron 5 vértebras sacras en este hueso llamado sacro, que se articula con la cintura pélvica. En cambio, si ustedes vieran, después lo vamos a tratar de ver, yo voy a traerme del laboratorio un esqueleto de gato, ¿sí? Para que vean que ahí se fusionaron solo 3 vértebras para formar el sacro. Y si nos fuéramos a otros grupos taxonómicos, por ejemplo, también voy a tratar de traer de una lagartija como la iguana, y van a ver que ahí se fusionan 2 vértebras sacras nada más. Pero también, por ejemplo, en los anfibios, como la rana o el sapo, nada más vamos a ver una vértebra sacra. O sea, varía el número de vértebras sacras que se fusionan para formar el hueso sacro. Mientras tanto, aquí estamos viendo a color, ¿sí? Por eso me gustó esta imagen para bajarla, en que estamos viendo las regiones de la columna vertebral. Claro, si nos vamos a los peces, propiamente nada más le reconocemos región precaudal y región caudal. Se acabó, son 2. Pero ya en tetrápodos ya reconocemos varias, ¿sí? Entonces, repito, aquí está la región cervical de vértebras, bueno, de la columna vertebral,
y vemos aquí lo que llamamos espinas de los arcos neurales de estas vértebras, y vamos a ver un par de modificaciones de las vértebras primeras, ¿no? Bueno, luego vemos todas estas que corresponden a la región en donde, aparte de las vértebras, hay costillas en Homo sapiens, ¿sí? Y esas costillas llegan al esternón y forman ya una caja torácica. Entonces le llamamos a estas vértebras precisamente torácicas. Luego sigue la parte que llamamos lumbar, ¿sí? Con un menor número de vértebras, pero más robustas, sobre todo en su centro, ¿sí? Y ya no llevan en Homo sapiens costillas. En reptiles sí llevan costillas. Y desde luego que aquí es imposible en la región sacra que haya costillas, porque pues, estorbarían a la unión de precisamente estas vértebras con la cintura pélvica, o sea, con el ilion y el isquion. Bien, entonces esto es lo que llamamos regionalización de la columna vertebral, que después vamos a insistir en ellas, pero voy a dibujar simplemente una línea en que marco las regiones a lo largo de la columna vertebral. Y para eso debo también hacer otra línea en que ponga las regiones que hay en los peces, ¿no? Etcétera. Bien. Ahora, una vértebra, por ejemplo, torácica del Homo sapiens, nos permite ver las partes, sus componentes, ¿sí? Ya es una sola pieza, desde luego, ¿no? Desde los anfibios ya. Cada vértebra es una sola pieza, ¿no? No son varias piezas como en peces. Ahorita lo voy a explicar cuando regresemos a peces. Entonces, la parte estructural más importante de la vértebra es el llamado centro o cuerpo vertebral, que es robusto, parece un poco un cilindro, ¿no? Entonces, todas las tensiones mecánicas, ¿sí? Las va a, ¿cómo les diré? Van a tener que ver con el centro o cuerpo vertebral. Ahora bien, del centro vertebral hacia arriba, vean ustedes que se forman como dos columnas que se juntan ya aquí porque se fusionan entre sí y forman ya el arco neural. Todo esto de aquí es arco neural, nada más que en este esquema quisieron marcar partes del arco neural, ¿sí? Y entonces a esta parte de acá que se va hacia los lados le llaman proceso transverso, ¿sí? Bueno, también le llaman a esto algo así como pedicelo, que quiere decir algo parecido a columna, pero no tenemos que confundir con la columna vertebral propiamente. Bueno, total que ahí tiene una parte que se eleva y luego una parte que queda más aplanada, por eso le llaman lámina, ¿sí? Que es la que se fusiona con el otro lado y se continúa hacia arriba como una espina, ¿sí? O proceso, ¿sí? Y aquí, en esta parte del arco, se forman dos como concavidades que reciben, digo que se articulan con la vértebra vecina, ¿sí? Ahorita no se hagan muchas confusiones, ¿sí? Iba a decir no se hagan bolas, pero técnicamente no se vayan a confundir, ¿sí? Entonces la vértebra tiene el centro vertebral y el arco neural y puede tener procesos transversos. Bien, pasemos ahora a ver, le tengo que completar después estos dibujos porque no tengo de todas las regiones. Sin embargo, como ya empecé a hablar de columna vertebral de Homo sapiens, ¿sí? Bueno, al igual que cualquier mamífero, tiene estos componentes formando sus vértebras y también, como cualquier mamífero, la primera y la segunda vértebras tienen unas modificaciones. En el desarrollo embrionario, ¿sí?
el centro vertebral de la segunda vértebra, ¿sí? Se continúa con el centro vertebral de la primera. Es decir, como que, entre comillas, la segunda vértebra le roba el centro vertebral a la primera para formar este proceso, ¿sí? Y entonces la primera vértebra queda así como si fuera un anillo, ¿sí? Y dentro del anillo queda este proceso que tiene que ver con digamos, si ustedes están viendo aquí la segunda vértebra que tiene forma de un anillo, bueno, aquí entra ese proceso de la segunda, y entonces cuando se mueve la cabeza, ese proceso impide que se zafen o se separen las dos vértebras. Claro que aparte, para evitar que se separe la cabeza, pues hay muchos músculos y, ¿cómo se llama?, ligamentos y demás, que van de vértebras a cráneo. Pero bueno, la parte que corresponde a la columna vertebral, esta es la modificación que tenemos los mamíferos para evitar que se separe la cabeza de la columna, ¿no? Y bien, ahora, como resultado de esa modificación, pues quedan dos vértebras no típicas. Tendríamos que ver las típicas más acá atrás, las restantes vértebras cervicales. Y entonces, la modificación de la primera, ahora le llamamos atlas, y a la segunda le llamamos axis. Realmente, axis se refiere a eje, entonces no sé por qué escogieron ese nombre. Y atlas es la aplicación del nombre de aquel ser mitológico griego, ¿sí?, que sostenía con sus manos al mundo, ¿no? Aquí los anatomistas se imaginaron el cráneo como si fuera el mundo, y esta parte de las vértebras, de la vértebra, la primera vértebra, se lo imaginan como las manos o brazos de Atlas, ¿sí? Bien, entonces de ahí viene ese nombre. Axis significa eje. Entonces, bueno, no sé si les llamó la atención que en el eje hay otra modificación, ¿no? Bueno, repito, luego les voy a completar la serie de dibujos de estos, aunque aquí se me quedó otra representación. Esto es la fotografía del Atlas con este proceso que llamamos odontoides, que era el centro vertebral de la segunda vértebra, que ahora queda como axis, ¿sí? Y ahí vemos las fosas articulares, donde se va a articular los cóndilos occipitales del cráneo. Aquí yo puse equivocadamente, invertí los nombres. Este es el atlas y este es el axis, ¿sí? Después lo redondeamos. Aquí está otro dibujo de los mismos, ¿no? Y ahí está el proceso odontoides que entra aquí, en el atlas, ¿no? Entonces, bueno, déjenme anotar, que a ver si me acuerdo en revisar mi tabla, mis apuntes. Entonces tengo que modificar o corregir términos en el atlas y axis. Pues para la vez entrante ya va a estar corregido, ¿eh? Voy a hacer lo mismo. Bueno, aquí ya tengo la fusión de las vértebras, ¿cómo se llama? Sacras, ¿sí? En vista dorsal, esa fusión queda así, se ve así, o sea, estoy hablando ya del hueso sacro. Por eso les decía del sacre-cœur, que quiere decir corazón sagrado, o sagrado corazón, ¿sí? Entonces, yo no sé por qué a esta parte de la columna vertebral de Homo sapiens le pusieron hueso sacro. ¿Será que es un hueso sagrado?
o porque está en un lugar sagrado, no lo sé. Tengo que leer más de la historia, de la terminología del esqueleto, que va a ser del hombre, ¿no? Porque primero se concentraron en estudiar al hombre y luego ya vieron el resto de los mamíferos, ¿no? Luego ya se pasaron a otros vertebrados. Los diferentes anatomistas, ¿no? De hace siglos. Bueno, el caso es que aquí está el hueso sacro y veo como restos o como digamos, rasgos de la primera vértebra sacra. Aquí está una espinita, por lo tanto, todo esto es el arco neural de esa vértebra. Aquí veo de otra mano, pero aquí déjenme contar cuántas son. 1, 2, 3, 4. Bueno, a lo mejor este es de otra especie, no es el Homo sapiens, porque nosotros sí tenemos 5, ¿sí? Formando el hueso sacro. Bien, y dejamos por lo pronto esa idea general de cómo está la columna vertebral en el mamífero, y déjenme pasar porque creo que está medio desordenado mi secuencia de diapositivas, pero digamos, lo ideal sería ver en el grupo de los condrictios. No, aquí lo vamos a dejar pendiente. Lo que quiero es que dejar un poquito la presentación esta para que veamos cómo en un tiburón. Nada más déjenme revisar si no está muy adelante el dibujo. Aquí está. Es un desorden el que tengo aquí, ¿eh? Debo corregirlo. Pero todo esto lo vamos a ver como un tema de endoesqueleto. Miren, déjenme regresar y luego ya dejo de compartir la pantalla para que veamos algo directamente del esqueleto del tiburón. Me voy a regresar a donde estábamos para que tengan una idea de lo que comenté, adelantándome a la secuencia de las diapositivas, ¿no? Aquí está otra vez el esqueleto, pero ahora es de un gato, ¿sí? Entonces, vamos a usar de patrón estructural del esqueleto de los mamíferos al gato. Pudiera ser perro, qué sé yo, ¿no? Pero tengo yo más imágenes del gato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos de los componentes del esqueleto interno o endoesqueleto de este mamífero? Bueno, pues vemos el esqueleto axial, que comprende el cráneo y la columna vertebral, ¿sí? Vemos en las costillas que se articulan con las vértebras torácicas y que la mayoría de ellas se articula ventralmente con el esternón. Entonces, esto es lo que les decía yo, que esto es la caja torácica. Luis, te pregunto, ¿qué órganos muy importantes están incluidos dentro de la caja torácica? Pues los pulmones, el corazón, incluso Exactamente. el hígado. Pero principalmente o sea, como vitales, digamos, muy importantes serían los pulmones y el corazón, ¿sí? Y bueno, entonces hay que tomar en cuenta eso para que cuando lleguemos al tema de cavidades celómicas, pues ya tengamos esta información, ¿no? De cómo es esta cavidad celómica, ¿sí? Bueno, entonces aquí está la caja torácica, ¿sí? En el cuerpo completo del mamífero, esto sería la región torácica o tórax, ¿sí? Acuérdense de cuando pongan como adjetivo, ¿sí? No lleva X. O sea, si es
tórax es el término en singular, pero como adjetivo es torácico o torácica, ¿sí? Pero no le pongan X, porque suena feo. O sea, está incorrecto, ¿sí? Es que algunos escriben caja torácica, aunque digan torácica, pero cuando lo escriben ya está, ahí hay un error. Bueno, una vez aclarado eso, bueno, me adelanto a informarles que esta cavidad, que es muy importante para la protección de los pulmones y del corazón, bueno, en mamíferos lleva aquí un músculo que no existe en los demás vertebrados. Este músculo se fija a estas últimas costillas, ¿sí? Y queda como un músculo laminar que nos delimita en la parte, como parte posterior a la caja torácica. ¿Alguien me podría decir qué músculo cree que sea? ¿Sí están respirando? Eduardo, ¿tú estás respirando? Pues sí, ¿no? Bueno, te pregunto porque debes saber cada vez que intercambias gases, ¿sí? Que se contrae un músculo que va aquí, el que les decía que delimita posteriormente la caja torácica, pero también se contraen músculos que van de una costilla a la otra, que se llaman músculos intercostales, y otros que también están encima de las costillas, pero van de una a otra, saltándose una, y se llaman supracostales. Entonces, cuando se contraen todos esos músculos, entonces tienden a acercarse entre sí las costillas y por lo tanto reducir el volumen de la misma caja torácica y por lo tanto presionar a los pulmones. Entonces, al presionarlos, se obliga a que expulsen el aire vía bronquios terciarios, que se continúan como bronquios secundarios, luego bronquios primarios, luego los dos bronquios primarios se reúnen en la tráquea que va por aquí y luego esta se continúa con la laringe y así hasta llegar acá, a la cavidad nasal. Entonces es el camino del aire en la expiración, ¿sí? Luego cuando se relajan todos estos músculos, tiende a meterse el aire, entonces esa es la inspiración. Entonces lo que estamos viendo o explicando es, digamos, cuál es la importancia funcional de tener esta región torácica de vértebras que sostiene a las costillas y las cuales luego la mayoría se une al esternón, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que ya no se les olvide esto para cuando lleguemos al tema de sistema respiratorio, ¿de acuerdo? Y pasando también por el tema del sistema digestivo, sistema muscular. Bien, ¿alguna cuestión sobre eso? Aunque estemos adelantando o invadiendo otro tema. Sí, ¿me podría repetir cómo se llaman los músculos, por favor? Sí, aunque lo vamos a ver después, pero no te preocupes. Se llaman intercostales, o sea que están entre costillas, y otros se llaman supracostales, que están más superficialmente sobre los otros músculos y por lo tanto sobre las costillas. Y el que quería yo que me nombraran al principio es el, ¿cómo dijimos? O a fin de cuentas no lo nombramos. ¿El diafragma? Diafragma. El diafragma es un músculo que tenemos solamente los mamíferos y que ayuda a la contracción o reducción más bien del volumen de la caja torácica. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense, el esqueleto axial comprende, repito, cráneo, columna vertebral, pero estudiamos paralelamente lo que son las costillas y el esternón.
Debo aclarar que hay clases que no tienen costillas, como los ciclóstomos, porque además no tienen vértebras completas, ¿no? Los condrictios, como tiburones y rayas, tienen algunas estructuras que algunos autores, algunos cartílagos y en los condrictios, que le llaman costillas, pero tengo que leer más si realmente son homólogos esos cartílagos a las costillas de los osteictios, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver también que esternón solamente tienen los tetrápodos, los peces no tienen. Es un adelanto nada más de cómo vamos a ir abordando ya más con mayor número de componentes del endoesqueleto. Entonces decía yo, esqueleto axial es cráneo y columna vertebral, pero además ahí le ponemos costillas y esternón. Y el esqueleto apendicular se refiere al que está relacionado con los apéndices impares y pares, pero como este es un tetrápodo, no encontramos aletas, ni dorsales, ni impares, digo, y menos pareadas, porque ya se modificaron las aletas pectorales en patas anteriores y las aletas pélvicas en patas posteriores. Entonces eso es esqueleto apendicular y vamos a ver qué componentes tienen las patas anteriores y posteriores, ¿no? Y la otra parte del esqueleto es el que tiene que ver originalmente con las branquias y sus modificaciones, ¿sí? Es decir, aquí ya en este tetrápodo, el esqueleto visceral queda como mandíbula superior, mandíbula inferior, laringe, ¿sí? Y unos huesecitos que transmiten el sonido aquí dentro del temporal, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver de manera muy interesante la evolución del esqueleto visceral. Bien, ahí está, aprovechando lo que ya tenía aquí. Es algo que se ve atractivo por el color, pero le falta definición, ¿no? De las partes del cráneo. Ahí sigue la columna vertebral, ¿sí? Tenemos el esqueleto apendicular, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vamos a estudiarlo? Miren, como representante, digamos, de los peces en cuanto a endoesqueleto, vamos a tener que estudiar tanto el esqueleto del tiburón como condrictio, como el esqueleto de un pargo, puede ser también el esqueleto de un robalo, un guachinamo, etcétera, como representante de osteictios, ¿sí? Entonces, forzosamente, tenemos que ver esas dos clases, ¿no? En cuanto a esqueleto interno. Pero de tetrápodos, conviene tener un patrón de comparación y pudiera ser, lo mejor sería este de acá arriba. Perdón, que es de una lagartija, ¿sí? Entonces, aquí vemos igual el cráneo, vemos la columna vertebral, y luego de esqueleto apendicular, pues aquí vemos cintura escapular y pata anterior, cintura pélvica y pata posterior. Aquí no le dibujé los huesos y cartílagos de la laringe, pero debía haberlo hecho, porque son parte del esqueleto visceral, ¿sí? Entonces, repito, estudiaremos primero el esqueleto de un reptil tipo lagartija, ¿sí? Como esta iguana que está aquí dibujada, es una lagartija. Y luego ya nos pasamos a anfibios para ver qué modificaciones tienen del esqueleto, que consistente, por ejemplo, en pérdida de componentes o fusión de componentes, ¿sí? Y pero ¿por qué me voy hasta el reptil y no utilizo la rana o la salamandra como patrón de comparación aquí en los tetrápodos?
Pues porque ya tienen muchas modificaciones con respecto a el esqueleto de los anfibios del Paleozoico, ¿sí? Entonces, más bien nos meten ruido, ya, por eso mejor nos pasamos a un reptil, ¿sí? Y luego ya comparamos con anfibios, ¿sí? Y luego comparamos con aves y luego con mamíferos, ¿sí? Entonces, eso vamos a hacer. Bien, entonces me regreso a... Bueno, lo que están viendo ahí es una serie de diapositivas de cómo eran los peces óseos que dan lugar a los anfibios, ¿sí? Entonces aquí es de donde están estos peces, que aquí le hicieron una, ¿cómo les diré? Un modelo tridimensional que pudiera acercarnos a conocer cómo era el cuerpo de los primeros anfibios, digo, de los peces ancestrales de los anfibios, ¿no? Este es un pez crosopterigio, este ya es un anfibio laberintodonto. Entonces, eso es lo que queremos ver, cuál es la transición en la estructura de la aleta pectoral y también de la aleta pélvica hasta tener una pata anterior o una pata posterior, ¿sí? Entonces, esta secuencia de fósiles, ¿sí? La vamos a revisar después. Aquí tengo la fotografía, bueno, bajada de internet, de lo que es la cintura escapular de un crosopterigio, un pez crosopterigio, y luego de la aleta pectoral, ¿sí? En que ya vemos huesos como húmero, ulna y radio, ¿sí? Igual en la pata posterior de ese pez, bueno, en su aleta, ¿cómo se dice? Aleta pélvica. En sus aletas pélvicas ya vemos también el fémur, la tibia, la fíbula, etc. Es decir, ya en ese grupo de osteikios, ¿sí? Que son los crosopterigios, vamos a ir viendo cambios graduales de aletas pares a patas de los anfibios. Y por eso aquí esta fotografía que bajé también de internet del laboratorio de paleontología, y yo aquí alcanzo a ver en el vidrio de la puerta, que es algo así como asistencia paleontológica, ¿no? Pero bueno, este sería un biólogo que tuviera como puesto de trabajo ser, como se dice, curador de la colección de fósiles de una institución, ¿no? Bueno, el caso es de que este biólogo ya reconstruyó el esqueleto de un anfibio laberintodonto, ¿sí? Que aquí hay una fotografía color, ¿sí? Que ustedes podrían ver hacia los laberintodontos en los principales museos de historia natural. ¿Cómo deriva, bueno, por lo menos su esqueleto apendicular, de lo que tiene el esqueleto apendicular los peces crosopterigios, ¿sí? Son puras reconstrucciones o se expandan, ¿no? Tengan ahí la oportunidad de imaginarse cómo debían haber sido estos animales en su periodo geológico correspondiente, ¿no? Por ejemplo, aquí ya está, bueno, este sigue siendo un crosopterigio, pero veo que tiene aquí como aletas, ¿no? Pero este ya tiene patas. En fin, eso lo vamos a ir viendo con cierta calma,
pero tenemos que ir conociendo. Le voy a pedir a David que cuando le voy a mandar un archivo de un artículo que es el esqueleto del pargo, ¿sí? Un osteichtio del Pacífico, y para que se los envíe a ustedes, ¿sí? Y lo tengan ahí a la mano. Esas, lo que viene en ese artículo, aquí lo estoy repitiendo, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, me desorganicé y no tengo aquí el dibujo del esqueleto completo del tiburón como representante de condrictios, ¿sí? Pero entonces para esto me voy a permitir dejar de compartir la pantalla para que les pueda yo mostrar el esqueleto de un tiburón que tengo aquí en la casa, pero que es de la facultad, ¿sí? Entonces dejo de compartir la pantalla y quiero que vean aquí estamos viendo, me tengo que alejar, el esqueleto, digamos, cefálico, porque comprende, me veo porque está chueco ya, porque no lo articulé bien aquí. Bueno, estamos viendo el cráneo del tiburón, aquí se lo pongo dorsalmente, lateralmente, ahí lo están viendo, pero también están viendo esqueleto del cráneo, vemos las primeras vértebras, ¿sí? Continuadas con este tramo que tengo aquí suelto de columna vertebral, ¿sí? Y como no tengo 3 manos, voy a tener que retirar esta parte de acá y entonces agarrar de la columna vertebral y ahí está. Entonces, vean ustedes la columna vertebral que en condrictios se desvía hacia arriba, o sea, dorsalmente, formando parte de la aleta caudal, ¿sí? Pero vamos a ver primero cuáles son los componentes de la columna vertebral, que ya dijimos son las vértebras. Entonces voy a tratar de acercarme para que vean una porción de la columna vertebral. Ustedes me dicen si queda enfocado. ¿Y se ve? Sí, queda enfocado, sí. Bueno, están viendo ahí van varios centros vertebrales, pero encima de ellos un conjunto de plaquitas que existen también del otro lado. Estoy volteando aunque queda de cabeza. Pero esas dos plaquitas, bueno, las plaquitas de un lado con respecto a las del otro, forman el arco neural por el cual pasa la médula. Entonces, en el corte que tengo aquí ahorita me regreso a lo que les estaba enseñando. Pero si le hiciéramos un corte transversal a una vértebra, veríamos esto. Vemos el centro o cuerpo vertebral, vemos el arco y vemos ese hueco que forma el arco neural y ahí es donde estaba la médula, ¿sí? Y aquí a los lados estamos viendo, y mejor lo pongo en vista ventral de esta parte de acá. Estamos viendo, no, mejor de esta otra parte. Perdón por tanto movimiento, pero aquí se ven mejor las... Ay, tengo que poner así porque no cabe.
Estaba medio grande el tiburoncito este. Bueno, entonces, aquí ventralmente estamos viendo varios centros vertebrales, pero también estos cartílagos que forman procesos transversos. ¿Sí está enfocado o ya se ve borroso? No, sí se ve. Entonces, sí ven los procesos transversos, ¿no? Todos estos, ¿sí? Ven parte de los centros vertebrales. Estos se ven mejor en vista lateral. Ahí están los centros vertebrales. Y aquí están los arcos neurales, ¿sí? No sé si de ese lado sí se veían. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si ustedes quieren preparar el esqueleto de un tiburón, entonces tendrían que quitarle la piel, los miotomos, de las cavidades celómicas, quitarle las vísceras, etcétera. Y luego tienen que, como cuando se prepara cualquier otro esqueleto, lo ponen a hervir para reblandecer lo que queda ahí todavía de músculos, ligamentos y demás, para que ya nada más quede cartílagos o huesos, ¿no? Pero el problema es que si ustedes se ponen a hacer eso del esqueleto de un tiburón, ¿sí? Particularmente hablando de la columna vertebral, bueno, pues se van a ir desarticulando, o sea, se van a ir separando las plaquitas que forman los arcos neurales de los que son los centros vertebrales, y se van a ir a separar también las plaquitas que forman los procesos transversos, ¿sí? Entonces, ¿qué les queda ahí? Pues un montón de huesos, digo, de cartílagos separados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el calor estuvo, ¿cómo les diré? Ablandando el tejido fibroso que unía todas las piezas, ¿sí? Así es de que sí se tiene que tener cuidado cuando se prepara. Este esqueleto, digamos que no lo pusieron a hervir demasiado para evitar esa situación. Bueno, pero bueno, vamos a seguir con cómo se ve la columna vertebral, ¿sí? Y les decía yo, bueno, los procesos transversos que se van hacia los lados, ¿sí? O sea, se orientan hacia los lados. Volteo la columna, la vemos lateralmente. Entonces se han unido, o sea, cada vez los encontramos más orientados hacia el plano sagital, ¿no? De tal manera que se unen ya desde esta parte más o menos, las plaquitas izquierdas con las derechas, ¿sí? Y forman los arcos emales. Esto que ven aquí como espinitas son arcos emales, y por ahí pasan lo que es la aorta dorsal que venía por acá, ¿sí? Entonces ahora en la región caudal queda dentro del arco emal y está acompañada de la vena caudal que viene desde la cola, ¿sí? Entonces, repito, dorsalmente y protegiendo a la médula están los arcos neurales, ¿sí? Pero ventralmente en la región caudal encontramos arcos emales. Emal viene de sangre, ¿sí? Emales. Bueno, luego lo vamos a ver también en osteícteos. Y bien, pero sigo aquí con este condrictio en que la columna vertebral se dobla hacia arriba, y vean que se forman aquí otros cartilaguitos, o sea, como continuación de los arcos neurales, y se forman aquí también como continuación de arcos emales, otros cartílagos, y entonces imaginen ustedes la aleta caudal del tiburón, ¿sí? Formada por un lóbulo superior, luego nos seguimos por acá, y luego le vemos un lóbulo inferior. Aquí no se conservó porque se deshicieron los radios dérmicos que constituían el lóbulo inferior. O sea, en la ebullición que tuvo el ejemplar, se deshizo eso. Es como lo que pasa, es decir, se deshizo, me refiero a que
queda fraccionado como en filamentos, ¿no? Igual que sucede cuando hierven las dos aletas dorsales y la anal, ¿sí? Y eso es lo que hacen los orientales, me refiero principalmente a chinos, japoneses y demás, que hierven las aletas, ¿sí? Y entonces, permítanme. Bueno. Bien, oye, no lo sentimos. Viéndolo bien, se está moviendo un poquito las partes. No, pero... Acaba de temblar a las 8:40. me dice... Temblor de estoy esperando 6.2 en Tepec, Oaxaca. Pero me dice el otro profesor que fue en Oaxaca, el epicentro. Sí, sí tenemos aquí un adorno. Tenemos aquí un adorno, sí, que cuando hay un ¿Todos bien, sismo... muchachos? Bueno. Sí, profe, todo bien. Veracruz sí también de 6.2 en el municipio de Isla, en Veracruz, entonces fue doble, por eso se sintió ¿fue aquí. doble? Me dice el otro profesor que fue en Veracruz y en Oaxaca, ¿verdad? Sí, Tuxtepec, Oaxaca y en el municipio de Isla, Veracruz. Ay, qué bueno. Bueno, bueno, mucho gusto. Hasta luego, nos vemos. Dios. Sí, perdón, la interrupción fue porque mi cuñada, que vive en un edificio nuevo, nos informó que estaba bien porque está en el 5º piso, ¿sí? Y es nuevo el edificio. Entonces, para tranquilizarnos, nos habló por teléfono. ¿Sí? Y bueno, pero sirvió para que los alertara a ustedes y igual David, que estaba al pendiente de las noticias, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, lo que aquí en la casa tenemos, ¿sí vieron que les señalé un adorno? ¿Sí lo vieron? Este de aquí. No se ve muy bien, solo se ve que lo señalo. Sí, entonces resulta que ese, con un sismo muy bajo, suena. Claro que suena más cuando es más fuerte el sismo, ¿no? Ese es el que nos avisa. También allá en las recámaras, pues hay algo que cuelga en cada recámara y se puede mover, ¿no? Es muy sensible una lamparita que tiene una de mis hijas, una lamparita turca, que se mueve muy bien con los sismos, ¿sí? Y la otra hija en su recámara, ¿qué es lo que se mueve ahí? Creo que es la representación de un quetzal en madera, ¿sí? Bueno, pero también están las aplicaciones en los celulares que que pueden anunciar sismos. Así es de que, bueno, ya tuvimos una interrupción geológica de nuestra clase, ¿sí? Pero de ahí no pasó. Muy bien. Oigan, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos hablando de que para que ustedes se imaginen la aleta caudal completa, tendríamos que haber mantenido aquí esos radios dérmicos, ¿sí? Y luego ya encontraríamos la piel cubriendo todo. Bueno, sí le llegan aquí músculos, claro. Pero el caso es de que, déjenme enseñarles sus rayos dérmicos, pero en las aletas pares. Bien, por ejemplo, aquí tengo la aleta dorsal anterior, ¿sí? Entonces, le veo conjuntos de cartílagos, ¿sí? Y aquí se le quedaron los radios dérmicos, que
No sé si los ven a trasluz un poco. Sí se ven, ¿verdad? Bueno, esto es lo que es la perdición de los tiburones, ¿sí? Es decir, por esto hay una sobreexplotación de tiburones, porque es lo que constituye la sopa de aleta de tiburón, ¿sí? Entonces, es una desgracia eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de columna vertebral de tiburón? ¿No hay preguntas? No, por ahora no. Gracias. Por lo pronto. Bien, entonces, eso es parte del esqueleto axial, ¿sí? La otra parte pues, es esto, el cráneo que ya les comenté, ¿sí? Me voy a permitir separar el cráneo de este ejemplar de su esqueleto visceral, ¿sí? Entonces, aquí lo están viendo lateralmente, ¿sí? Y así estarían viéndolo dorsalmente. Finalmente, cuando es en vista dorsal, lo ponemos en este sentido. Y la vista ventral sería esta de acá, ¿sí? Entonces, bueno, les adelanto lo siguiente. El cráneo de los condrictios está formado de una sola pieza de cartílago. Esto que estoy agarrando es una sola pieza. Esto es a diferencia de los osteitios, en que hay muchos huesos, muchas piezas, vaya, constituyendo el cráneo, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a ver del cráneo del condrictio? Aparte de que es de una sola pieza, bueno, su carácter hueco, ¿sí? ¿Sí? Que lo vemos a través de una discontinuidad del mismo cráneo, ¿sí? Y se llama ventana anterior, ¿sí? Entonces, si ustedes le hacen la disección al tiburón, o sea, le quitan la piel, luego músculos que se fijan en el cráneo, se van a encontrar que aquí hay una especie como de membrana que va cubriendo todo el cráneo y se sigue por acá. Se la pueden recortar aquí y ya a través de esta ventana ven el cerebro. Bueno, la parte anterior del cerebro, que serían los hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces es una parte del cráneo, la ventana anterior. Pero también hay que ver lo siguiente. Aquí encontramos un par de prominencias, que son las llamadas cápsulas olfatorias, esta y esta, ¿sí? Si volteo en vista ventral, veo que hay una abertura amplia de esas cápsulas olfatorias. Y aquí adentro es donde estaría ubicado estarían ubicados los órganos del olfato y corresponden a la abertura, o sea, en posición corresponden a las narinas del tiburón. Aquí estaría una narina, aquí estaría la otra. Entonces, entre el agua, bañan las laminillas olfatorias y se vuelve y se sale por la misma narina. Y luego nos vamos más atrás, y otra vez vuelvo a la posición dorsal. Vemos estas dos prominencias que serían las cápsulas ópticas o auditivas. Óptico es sinónimo de auditivo, ¿sí? Se refiere a oído, ¿sí? Entonces ahí adentro es donde están los oídos internos, ¿sí? Pero les adelanto que el oído interno, en todos los vertebrados, tiene dos partes, digamos, ¿no? Una que da información de sonidos, es decir, a fin de cuentas llegan aquí esas vibraciones del sonido,
entraron hasta cierto grado, pero ya llegaron aquí, atraviesan el cráneo y llegan a una parte sensorial en que unas células ciliadas transforman esa energía vibratoria del sonido en energía eléctrica que se va al cerebro hasta los centros de la audición. Entonces hay un cierto grado de audición en los peces en general, ¿sí? Pero la otra parte del oído interno da información de esto, miren, digamos, posición de la cabeza, qué tanto está inclinada a la izquierda, qué tanto a la derecha, hacia abajo, hacia arriba, ¿sí? Y es que esa parte del oído interno está formada por 3 canales semicirculares y en el extremo de cada uno de los 3 canales, en un extremo, vaya, de cada canal semicircular, tiene también una parte sensorial con células ciliadas y demás que tuercen sus cilios de acuerdo a la inclinación, ¿sí? Hagan de cuenta que están verticales los cilios, pero se inclina hacia la izquierda y se van torciendo esos cilios para ese lado y lo contrario para el otro lado. No lo puedo hacer porque no puedo doblar el dedo, ¿sí? O para adelante, etcétera, ¿sí? Esa torsión que afecta a esas células ciliadas implica que va a haber un cambio de energía mecánica, ¿sí? A eléctrica, y entonces corre la información hasta también ciertos centros del cerebro y se interpreta como inclinación de la cabeza. Entonces ya vía motora, el cerebro ordena ciertos músculos contraerse con mayor o menor intensidad, ¿sí? Para o corregir la inclinación o aumentarla, qué sé yo, ¿no? Entonces, repito, aquí es donde están los llamados oídos internos. Aunque el nombre hace referencia a algo que conocemos que nos sirve para oír, ¿sí? Pero también tiene la parte de información de posición de la cabeza y que junto con las vías nerviosas y demás constituye lo que llamamos la parte del equilibrio, ¿sí? Bueno, ya lo estudiaremos después. En cada grupo o cada clase de vertebrados vamos a hablar de estas partes del cráneo, ¿sí? Ya en el último de los temas, que es el sistema nervioso y órganos de los sentidos, ahí vamos a definir más los detalles de estos órganos sensoriales. Igual de los órganos del olfato, ¿sí? Ahora les pregunto una cosa. Ya les enseñé dónde están los órganos del olfato, los órganos de la audición y equilibrio, ¿sí? Bueno, y ahora, ¿dónde están los órganos de la visión? A ver, oriéntenme para que yo se lo señale. A ver, dígame dónde pongo el marcador. Acá, 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 acá. Fíjense, hace rato marqué esto. ¿Qué es esto? Esta concavidad en cada lado es donde va otro órgano de los sentidos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos órganos sensoriales? Sí lo están usando ahorita, ¿verdad ustedes? Dijo que estaban los oídos internos, ¿no? ¿Oídos internos? O No, eso ya lo dijimos, acá están los oídos internos.
Entonces por ahí deben estar también, ¿no? A los laterales los ojos, bueno, los órganos. Sí, exactamente. Los órganos de la visión, o sea, los ojos, están acá, pero cuando se prepara el esqueleto, primero se retiran ellos porque no van a mantenerse en esa posición, ya que no hay propiamente una cápsula óptica como tal que tenga continuidad con el cráneo, ¿sí? En ningún vertebrado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón funcional no puede ser eso? Porque los ojos se tienen que mover en varios sentidos para obtener la imagen de varias partes del ambiente, ¿no? ¿Sí? Y se mueven por medio de unos músculos que luego vamos a estudiar, ¿sí? Y de todos modos, bueno, se forma la imagen en la retina y hay un cambio de energía electromagnética a química, luego un cambio de esa energía química a eléctrica y ya corre una información que llega al centro de la visión y se interpreta como una imagen, ¿sí? Pero repito, en ningún vertebrado el ojo o globo ocular o algo parecido a una cápsula óptica va a estar fusionado con el cráneo, porque no, de esa manera no podría trabajar ese órgano sensorial, ¿sí? Entonces, en cuanto al cráneo, le llamamos a este espacio órbita ocular de cada lado. O sea, tenemos órbitas oculares, ustedes pueden tocarse la suya, ¿sí? Y ahí adentro está su órgano de la visión, ¿verdad? Bueno, entonces, luego ya con más detenimiento o más detalle de cada clase de vertebrados vamos a estudiar todas estas partes que ahorita de manera muy general se las señalé en el cráneo de un tiburón. Igual sería una raya, ¿no? Nada más estaría más aplanado dorsoventralmente, ¿sí? Y pero de todos modos noten ustedes que aparte de esa ventana anterior, a los lados tiene una serie de orificios que quién sabe si se vaya a notar. Déjenme voltear para estar seguro. Voy a estar marcando uno a manera de ejemplo. Si ven la punta de la pluma y que está marcando ahí un agujerito, Sí. bueno, por ahí entra el nervio óptico, o sea, sale del globo ocular y se mete al cráneo atravesando por ese agujerito, atraviesa la pared del cráneo y se llama foramen óptico. Pero así por el estilo hay otros forámenes, ¿sí? Tanto dorsalmente como lateralmente y un poco también posteriormente. Por ejemplo, les voy a señalar por donde entra y sale el nervio vago, ¿sí? Pero también está por donde entra y sale la médula. Además que aquí se quedaron pegadas unas vértebras, ¿sí? Déjenme señalarles. Quedaron pegadas unas porque los estudiantes que prepararon este esqueleto, pues no quisieron quebrar más el cráneo y se les dejaron ahí. Pero eventualmente vemos ahí sus centros vertebrales, ¿no? No sé si la luz nos permita ver ahí ver los dos centros vertebrales, ¿no? Pero si yo los pudiera quitar, de todos modos vemos un agujero por donde pasa la médula y se llama, en español decimos agujero mayor, pero en latín es foramen magnum. Entonces, foramen quiere decir agujero y magnum quiere decir mayor. Ahora, los demás, como por ejemplo el que le señalé por donde entra el nervio óptico, es el foramen óptico. ¿Sí? ¿Por dónde quedó? Aquí. Foramen óptico. Y así cada nervio craneal que sale o entra al cráneo, al cerebro, tiene que atravesar el cráneo y el agujero debe llevar de nombre el nombre del nervio. ¿Sí?
Por ejemplo, hay foramen del trigémino, foramen del facial, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que no se le puede enseñar aquí porque se le quedó un poco de tejido fibroso, ¿sí? Y entonces no me deja verlo bien. Pero tomamos el trabajo que hicieron este equipo de estudiantes que llevaron la materia hace algunos años, ¿sí? Fue un trabajo muy bueno porque se preocupaban de ir a conseguir el tiburón completo y luego prepararlo, y sí cuesta mucho trabajo, lo sé por experiencia. Así es de que, y yo lo tengo aquí entre nos, fuera del laboratorio de, ¿cómo se llama? Animales 1, ¿sí? Porque los estudiantes me rogaron que no lo metiera ahí, porque se iba a destruir poco a poco. Así es de que siempre lo tengo en mi laboratorio de peces allá en la UAM. Y ahora en la pandemia, pues sí me lo pude traer, ¿sí? Como es seco, pues, puedo tenerlo aquí. Igual vamos a ver algo así con el esqueleto del osteícteo y también de los tetrápodos, ¿sí? Además, para que sepan, yo ya aquí me acerqué, por ejemplo, el cráneo de una iguana, ¿sí? Entonces, como representante de reptiles, ¿no? Y así por el estilo, tengo de otras clases de vertebrados, ¿no? Bueno, miren, entonces, repito, esqueleto axial es columna vertebral y cráneo, ¿sí? El cráneo del condrictio es bastante sencillo de conocer, pero cuando se van a asustar ustedes, ¿sí? Va a ser cuando estudiemos el cráneo de los osteícteos. ¿Y por qué se van a asustar? Pues porque está formado de muchos elementos, o sea, muchos huesos de diferentes formas, posiciones y demás. Y entonces tendrían que manejar un mayor número de términos, o sea, los nombres de los huesos, ¿no? Pero eso es indispensable para que podamos conocer cómo es el cráneo de los tetrápodos, ¿sí? Y a fin de cuentas, bueno, pues el cráneo de nosotros como mamífero, ¿no? Que también tengo por ahí. Bueno, ¿alguna pregunta de esqueleto axial del condrictio? Nada más quiero, voy a colocar otra vez el cráneo en su posición. Que es esta. Ahora, quiero que lo observen para que tengan una idea de cómo está, por ejemplo, la boca, ¿sí? Formada por dos cartílagos. Uno que constituye la mandíbula superior, otro que constituye la mandíbula inferior, ambos con dientes, ¿sí? Claro, cada vez tiene menos dientes porque una impresión muy débil en todos los condrictios. Entonces, con la manipulación se desprende, ¿no? Pero claro que también con la manipulación luego uno se rasguña, porque son muy puntiagudos los dientes. Y bueno, ahí vamos a ver en el piso de la cavidad bucal, esto de aquí, es la lengua, es un cartílago de un arco, del arco yoideo, ¿sí? Y luego más hacia atrás vemos los arcos branquiales, donde, o sea, el esqueleto de las branquias. Y bien, en varias sesiones vamos a recurrir a este ejemplar para describir todo el esqueleto, ¿sí? Y bien, yo creo que por lo pronto es suficiente como una especie de introducción al tema de endoesqueleto, que ya les había comentado que es el tema del programa de cualquier curso de vertebrados, ¿sí? Que más información tenemos, ya que desde el ordovícico conocemos algo de los vertebrados,
y durante todos los periodos del Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, etcétera, vamos a tener, o bueno, existen los fósiles, ¿sí? De muchos grupos de vertebrados. Entonces tenemos información anatómica basada en esqueleto por millones de años. Sin embargo, el resto de los sistemas de órganos, por ejemplo, muscular, digestivo, urogenital, todo eso, pues no se fosiliza y por lo tanto solo vamos a obtener información de vertebrados vivientes, ¿sí? Entonces rara vez vamos a encontrar o se encuentran fósiles que incluyan algo así como piel o no sé qué tanto se pueden encontrar de otros sistemas de órganos blandos. Tengo que consultar a los colegas paleontólogos, tanto de la Facultad de Ciencias como de la Facultad del Instituto de Geología, ¿sí? Bueno, entonces por eso repito, tenemos que ver bien el esqueleto interno o el endoesqueleto y para conocer un poco más de los cambios evolutivos, ¿sí? ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? De mi parte no, muchas gracias. Oiga, entonces ¿no sintieron el sismo? No, ¿Alguien yo sí lo sintió? no. No, yo estoy aquí en el estado y no, al menos yo no sentí nada. Hey. Sí, no, es que no fue fuerte, fue mediano, ¿no? Esperamos que no pase de eso, ¿sí? Bien, entonces me despido y ya nada más, también despídanse del profesor David. Nos vemos la semana que entra. Muchachos, Seguiremos pues con... Sí. a seguirse cuidando y a estar atento a los sismos. En este momento